RTP. El Procurador General del Estado, doctor Larrea, buenos días. Los saludamos desde La Perla, desde el puerto principal. Un saludo, feliz año y qué gusto, qué grato tenerlo con nosotros. Muchas gracias, mi querido David. Un feliz año para todos y un saludo muy cordial a la audiencia. Y listo para contestar sus inquietudes. Muchas gracias, muchas gracias. Decíamos antes de entrar a la entrevista, o estábamos hablando de muchas cosas negativas, ¿no? Que a veces nos quitan un poco la esperanza. Pero también hay instituciones que tienen cosas buenas, cosas positivas que compartir y que comunicar, ¿no? Un poco para que la audiencia nos entienda. La Procuraduría General del Estado, ¿no? Es la institución que representa al Estado en la parte jurídica, en la parte judicial. No, la Procuraduría, por si acaso, para que no haya confusión, no es el abogado del presidente, porque el presidente pues tiene su propio, es el representante judicial del Estado ecuatoriano. Entonces, bajo ese contexto, señor Procurador, cuéntele un poco al país esas buenas noticias, ¿no? Que nos devuelvan la fe y la esperanza en que el sector público y la institucionalidad pública está trabajando por el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias, querido David. Sí, la verdad que siempre es importante mandar un mensaje a la ciudadanía para que tengan o recobren o recuperen o mantengan la confianza en la institucionalidad nacional. O sea, realmente no solamente la Procuraduría, y permítanme usarnos como un ejemplo, sino hay otras varias instituciones que se caracterizan por un manejo muy técnico, muy responsable. En el caso específico nuestro hemos tenido la fortuna, gracias al trabajo serio, dedicado, un gran equipo de trabajo interno, abogados internacionales de altísimo nivel, de conseguir una serie de resultados favorables que le han representado al Ecuador un pago evitado en estos 3 años y casi 2 meses de gestión de alrededor de 4.500 millones. Es decir, si nosotros analizamos la cuantía demandada en todos estos procesos arbitrales internacionales en los que hemos obtenido decisiones en estos tiempos, en estos 3 años, y revisamos cuánto ha sido finalmente condenado para el Ecuador, encontramos que el porcentaje de éxito, por llamarlo de alguna forma, o sea, el porcentaje de pago evitado es del 92%. El último resultado, creo que ya todos lo hemos conocido, lo hemos discutido un poco, es el caso de Chevron. En el caso de Chevron, o sea, hemos obtenido un pago evitado de más del 93%, 93.4%. Pero no es el único. Yo cuento siempre que lamentablemente, entre comillas, un día anterior a que pudiéramos anunciar el desenlace de esta fase del caso Chevron, habíamos anunciado un éxito rotundo también en otro arbitraje de inversiones en materia de casinos, donde habíamos ahorrado para el Ecuador 152 millones. Y han sido varios casos, o sea, una seguidilla. Comenzamos con World International, que fue un caso que a nivel mundial es analizado porque es un caso emblemático en el que el Estado, el Ecuador, defendió e impuso su tesis de que una inversión internacional obtenida o mantenida a través de un esquema de corrupción no puede ser protegida por los tratados bilaterales o por los arbitrajes de inversión. Y ganamos. Y obtuvimos un ahorro no solamente de 198 millones, sino que además el tribunal ordenó que la demandante nos pague los costos del proceso y nos pagó 6 millones de dólares. Adicionalmente tenemos otros casos obtenidos en el año que acaba de terminar, el caso Codelco, donde se obtuvo un ahorro de 540 millones. Y lo más importante, se mantuvo la titularidad del proyecto y la concesión minera de las más importantes del Ecuador, Yurimagua, para el Estado ecuatoriano. Un caso emblemático, el caso CRBC sobre la solución Villalba-Yasamín, donde la cuantía quizás no sea tan relevante comparada con estos casos previos, ¿no? Es 40 millones, pero que jurídicamente es muy interesante, porque fue la primera vez que el Ecuador planteó en un arbitraje internacional la excepción de nulidad del contrato base de la controversia. Y ganamos. Entonces, ese es un precedente muy importante. 2 casos adicionales de inversiones en materia de casinos, donde también hay precedentes muy importantes en lo jurídico, porque en un caso demostramos que la inversión
no era realmente sustancial del país que protegía la inversión, entre comillas, que era Estados Unidos, y en el otro caso pudimos demostrar que no existía realmente una nacionalidad italiana dominante, sino que se trataba realmente de ciudadanos ecuatorianos con doble nacionalidad. Juan En Carlos, ambos casos estuvimos hablando de más de 350 millones de pagos evitados. Y así interesantísimo. podemos seguir hablando. Muchas gracias. Interesantísimo. Y siguen mis colegas del panel, César Febres Cordero y el doctor Nino Casanel. Doctor Larrea, un gusto recibirlo acá, como siempre. Antes de darle paso a mi compañero Nino, yo tengo una pregunta brevísima para la audiencia y para los legos entre la audiencia, yo me incluyo entre ellos, estando en el panel. Se entiende, y se lo discutió por la consulta del 24, que el Ecuador no puede realmente operar dentro del marco típico del arbitraje internacional, que las empresas privadas no pueden recurrir a eso. Sin embargo, hay peleas en distintos tribunales arbitrales regionales. Hace poco el gobierno envió nombres para un tribunal permanente de arbitraje en La Haya. Entonces, ¿cómo le podría explicar usted hasta dónde el Ecuador participa en los tribunales arbitrales y por qué la Constitución sí lo permite? Muchísimas gracias, querido César. Sí, es muy oportuna, muy pertinente su pregunta porque justamente me da la oportunidad de aclarar un error, una confusión conceptual que he venido escuchando repetidamente. No es que el Ecuador, a raíz de la negativa a la reforma constitucional, no permite arbitraje internacional. Eso no estuvo en discusión, no fue materia de lo consultado al pueblo ecuatoriano. Lo que se consultó fue si se reformaba o no un específico artículo de la Constitución que lo que dice es que el Ecuador no puede celebrar tratados internacionales en los que ceda jurisdicción soberana a instancias internacionales. ¿Qué significa eso para hablarlo con claridad? Que no puede celebrar tratados de inversión donde el Ecuador, desde la propia firma del tratado, dé su consentimiento para participar en arbitrajes de inversiones. Eso es lo que dijo la Constitución. Eso no significa que no se puedan celebrar contratos donde se pacta arbitraje internacional. Eso se hace a diario y se lo ha hecho desde siempre. Desde el 2008 hasta acá, la Procuraduría, a cargo, con varios titulares a su cargo, ha aprobado centenares de cláusulas arbitrales. Es decir, el arbitraje internacional no es que ha estado prohibido y no es que con el pronunciamiento popular de 2024 pasó a estar prohibido. No, al contrario, el único efecto fue que no se reformó la Constitución en ese artículo específico. Es decir, no se pueden celebrar tratados con esa condición específica. Pero en lo demás, los instrumentos contractuales pueden pactar arbitraje internacional sin ningún problema. Lo que hace la Procuraduría en esos casos es revisar la juridicidad, la legalidad de esas cláusulas. Y en ocasiones las autoriza, en ocasiones las autoriza con condicionamientos, es decir, sugiriendo determinadas modificaciones. Pero eso no ha cambiado, eso sigue existiendo y a diario vemos que las entidades públicas pactan arbitrajes internacionales porque los inversionistas y los proveedores internacionales justamente requieren ese instrumento. Doctor Larrea, muy buenos días. Quiero aprovechar su comparecencia esta mañana para consultarle un tema pues, que es recurrente, digamos, en mis cuestionamientos. A partir de la reforma del 2024, la ley de extinción de dominio le quita, digamos, este rol protagónico a la Procuraduría y lo sustituye totalmente por la Fiscalía. Sin embargo, mantiene para la Procuraduría General del Estado el rol de perseguir la ejecución de las sentencias de extinción de dominio. Sin embargo, y desde el punto de vista de lucha contra la delincuencia organizada, no hemos escuchado todavía de un caso de extinción de dominio. No sé si usted esté al tanto ya, notificado por Fiscalía alguno que esté en curso, y cuáles serían las acciones que tomaría Procuraduría eventualmente, o si no hay ninguno, porque es una herramienta que está ahí y no se ha utilizado. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que con esta ley se produjo un avance más conceptual que real, lamentablemente. Creo que finalmente el producto legislativo pudo ser un poco mejor y estamos trabajando pues, en posibles reformas al tema, porque se manejó todo desde una perspectiva más penal que lo que realmente debería ser una acción real de recuperación de activos, que no depende de una investigación penal, sino una investigación más patrimonial. Dicho eso, le debo indicar que efectivamente la Procuraduría tiene un papel un poco más limitado en el tema que antes. Eso no quita que estemos colaborando permanentemente. No puedo dar mayores detalles porque eso es un tema que le corresponde más a Fiscalía, pero sí le puedo, y no quiero intervenir o interferir en investigaciones actuales, pero tengo entendido que sí hay algunos casos iniciados, y lo que es más importante, y déjeme decirle algo, apreciado Nino,
no solamente en materia de extinción de dominio, sino que, porque me dirán algunos, cuánto se ha podido repetir, por ejemplo, en los temas de arbitraje. Le diré, no mucho. En la historia no se ha podido recuperar mucho en esa materia porque justamente creemos que la herramienta legal debe ser perfeccionada y que afortunadamente ya se está debatiendo en la Asamblea esa situación. Pero sí le puedo decir que en materia de recuperación de activos, de la Procuraduría sí tiene un papel más preponderante porque es el sujeto activo de la acción judicial. Ahí sí hemos tenido una intervención mucho más efectiva y hemos logrado ya en esta gestión más de 100 millones de recuperación de activos de actos derivados de corrupción. Estimado procurador, realmente hoy que estaba revisando la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado previa a esta entrevista, ¿no? Ley que en algún momento que tuve el altísimo honor de colaborar con esa institución, que es una de las instituciones, es el gran estudio jurídico del Estado ecuatoriano, y así se lo ha venido manejando en esta administración, lo cual es importantísimo. Me daba cuenta que es una ley que no tiene muchos artículos, ¿no? La ley orgánica de la Procuraduría General del Estado debe ser una de las leyes menos amplias de nuestro sistema normativo. Sin embargo, ¿no? Y ahí un poco va la pregunta, cuando hay la convicción de lo que el funcionario tiene que hacer, cuando hay digamos que la entrega y la dedicación al trabajo silencioso, creo que los resultados surgen de manera casi espontánea, ¿no? Porque no hay que escudarse en que la ley no me alcanza, de que tengo poco personal, ¿no? Hay que hacer un trabajo y buscar con las herramientas que uno tiene. ¿La Procuraduría actual está en ese camino? Sí, de acuerdo. La reflexión que usted hace es muy interesante. Debo decir dos cosas. Sobre lo segundo, usted tiene razón. Las herramientas legales son eso, son herramientas. Uno puede trabajar con esas herramientas con mayor o menor capacidad, mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor responsabilidad, etcétera. Hay que también tener en cuenta que dentro del esfuerzo que uno puede aplicar en un accionar público, justamente en esta materia uno tiene unas limitaciones propias del sector público. Dicho eso, creo que el marco normativo actual le ha permitido a la Procuraduría, históricamente, no en esta administración, históricamente tener un perfil y un reconocimiento de una institución técnica, seria, responsable. Dicho eso, déjenme contarles que nuestra ley, la ley orgánica de la institución, es preconstitucional y responde a una situación jurídica, política, económica y social ya de algunas décadas. Es por eso que hemos presentado en diciembre del año que acaba de terminar un proyecto de nueva ley orgánica de la Procuraduría que intenta actualizar justamente esas atribuciones, esas competencias, darle más eficacia, darle un poquito más de dientes a ciertas atribuciones o competencias que tenemos actualmente y que hemos tenido que ser muy creativos para poder hacerlas efectivas o eficaces. Entonces, hemos presentado ese proyecto, está actualmente siendo revisado por la Asamblea y esperemos que en este año podamos participar activamente en la discusión y Dios mediante la aprobación de este cuerpo normativo que sería de gran utilidad porque, por ejemplo, trae muchas actualizaciones sobre el tema de patrocinio internacional, asuntos internacionales, arbitraje, mediación, etcétera. Todas las actividades, la consultoría, todas las actividades en las que se desenvuelve la Procuraduría General del Estado. Hago un llamado a la Asamblea que tome en cuenta, en consideración este proyecto y lo tramite a la brevedad posible. Nos quedamos, doctor, muy agradecidos con usted por su presencia con nosotros, los que nos ha compartido en razón de éxitos de la Procuraduría. Siempre hacen falta buenas noticias que vengan del Estado ecuatoriano y esperamos también que la Asamblea haga caso a este llamado. Aquí haremos lo propio de darle luz a la necesidad de esta reformatoria. Me queda un temita así breve y disculpen a mis compañeros. Veníamos comentando antes de recibir al Procurador General del Estado, querido Juan Carlos, el tema de la libertad, ¿no? Este tema de... Y sin entrar al caso específico, porque entendería que no hay que poner a los funcionarios... La Procuraduría General del Estado, en defensa del interés y del patrimonio nacional, eventualmente, de acuerdo a una de las disposiciones generales de la ley, que conozco bastante bien,
podría eventualmente, de encontrar indicios de que hay algo que no está correcto, podría pedir que ese contrato se deje sin efecto, podría pedir algún tipo de rectificación. ¿Qué acciones podría, insisto, en defensa del patrimonio nacional, porque son bienes municipales, podría intentar la Procuraduría en caso de que se determine que hay algo que no se ha hecho en el ámbito administrativo correctamente? Bueno, voy a hablar en abstracto. Ustedes comprenderán que no puedo pronunciarme sobre un caso específico, peor si puede ser materia de un pronunciamiento o de un proceso judicial posterior. En abstracto, la Procuraduría también ostenta como una de sus competencias o facultades la del control de legalidad de actos y contratos del sector público. No es un control previo, obviamente ese control ya no existe desde hace muchos años, es un control posterior que se limita exclusivamente a la legalidad, es decir, no analizamos ni conveniencia, ni factores económicos, ni factores técnicos. Pero sí podemos hacer una revisión de si se cumplieron los pasos que la ley establece en los distintos procedimientos para la firma o la celebración de un determinado contrato, y si ese contrato como tal cumple con los requisitos y las condiciones que el marco normativo establece para su validez y vigencia. Podemos efectuar ese proceso como consecuencia de una denuncia presentada por cualquier persona en la práctica, por denuncia presentada por la propia entidad pública o requerimiento de la propia entidad pública, o incluso de oficio. Lo podemos hacer en general, o sea, lo hablo en abstracto. Es una de las competencias que tiene y que puede derivar, como usted bien señala, en unas observaciones que van a desembocar en la Contraloría General del Estado para que haga el control respectivo, o si encontramos indicios de responsabilidades penales, pues en la titular de la acción pública penal, que es la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, Juan Carlos. Era en abstracto y ha sido contestada también en abstracta la consulta. Bien, Gracias. Queremos agradecerle al doctor Larrea, Procurador General. RTP